Capítulo 3. El vórtice viviente. El nuevo entorno proyectado por la esfera dejó a la tripulación sin aliento. Era un espacio infinito y oscuro, salpicado de luces intermitentes que se movían como enjambres de luciérnagas, formando patrones intrincados y caóticos. En el centro, un vórtice de energía pulsaba lentamente, como un corazón cósmico. ¿Qué es esto?, preguntó Linara Dross, sus ojos fijos en el vórtice. Parece vivo. El nodo holográfico apareció de nuevo, su presencia imponente y etérea. La prueba final, enfrentar el núcleo del vórtice viviente. Representa la voluntad colectiva de los Arion y guarda el acceso al conocimiento. Solo los que comprendan su esencia podrán reclamarlo, pero tengan cuidado, no perdona la arrogancia. Capitán, las lecturas son inestables, informó Talok desde la consola de ingeniería portátil. Ese vórtice genera fluctuaciones en el subespacio. Si nos acercamos demasiado, podríamos quedar atrapados en un bucle temporal. ¿Qué sugiere, teniente?, preguntó Tebel, manteniendo su tono sereno. Construir una matriz de escudos alrededor del transbordador para protegernos mientras analizamos el núcleo, respondió Talok. Pero necesitaré tiempo. ¿Tiempo que tenemos?, preguntó Malek con sarcasmo. ¿Tenemos otra opción?, replicó el andoriano. Un dilema personal. Mientras Talok trabajaba, Linara comenzó a tener visiones al mirar directamente al vórtice. En un momento, vio su propio reflejo, pero no era ella. Parecía otra vida, otro momento. Luego oyó voces familiares, algunas de las cuales pertenecían a huéspedes pasados de su simbionte Dross. Capitán, creo que el vórtice interactúa directamente con nuestras mentes, dijo Linara temblando. Está mostrándome memorias que no sabía que tenía. La doctora Canet, que estaba monitoreando la salud mental de la tripulación, intervino. Si el vórtice accede a nuestras mentes, podría ser una prueba para medir nuestra estabilidad emocional y nuestra capacidad de afrontar conflictos internos. Linara, ¿puedes soportarlo? La Trill asintió, aunque con esfuerzo. Sí, pero no estoy segura de cuánto tiempo podré resistir. Entrando al vórtice, con la matriz de escudos lista, el transbordador se acercó al núcleo del vórtice. A medida que se adentraban, las luces a su alrededor se intensificaban, pulsando en sincronía con los latidos de los corazones de la tripulación. Dentro del vórtice, la realidad parecía desintegrarse. El espacio a su alrededor se transformó en una serie de imágenes fragmentadas. Un joven Tibel, en un consejo científico en Vulcano, enfrentando críticas por elegir la exploración en lugar de la política. Talok reparando desesperadamente un reactor en una nave andoriana durante una tormenta de hielo. Linara enfrentando el momento en que aceptó la unión con su simbionte. Cada miembro de la tripulación parecía enfrentar su propia batalla interna, reviviendo momentos clave de sus vidas. Capitán, dijo Malek, sudando mientras luchaba con sus propios recuerdos. Esto no es solo una prueba de nuestras habilidades, es una evaluación de quiénes somos. Entonces, superémosla como un equipo, respondió Tebel, su voz firme, el juicio del núcleo. Finalmente, el transbordador alcanzó el centro del vórtice. Allí, una figura holográfica apareció, una forma humanoide, translúcida, con rasgos que cambiaban constantemente. Han llegado lejos, pero solo una pregunta determinará si son dignos. ¿Qué están dispuestos a sacrificar para proteger el conocimiento que buscan? El equipo intercambió miradas. El silencio se hizo pesado. Sacrificaremos nuestra comodidad, nuestras vidas si es necesario, dijo Tebel finalmente, porque el conocimiento no es un privilegio, sino una responsabilidad. La figura asintió lentamente. Entonces, el conocimiento de los Arion es suyo. El vórtice comenzó a disiparse, dejando atrás un archivo de datos flotando en el aire. La nave y su tripulación regresaron a la esfera, exhaustos pero victoriosos. Un regalo inesperado. Al integrarse el archivo en los sistemas del USS Horizon, una serie de mapas estelares desconocidos aparecieron en la pantalla, mostrando sectores de la galaxia jamás explorados. Pero también había advertencias, regiones marcadas como peligrosas y señales de un cataclismo que podría repetirse. Esto no es solo un regalo, dijo Malek, observando los datos. Es una advertencia, Tebel asintió, y un nuevo horizonte que explorar. ¿Qué secretos revelarán los mapas de los Arion? ¿Podrá la tripulación de la USS Horizon evitar el cataclismo que destruyó a esta antigua civilización?